¿Qué significa ser una buena persona? ¿Acaso eso realmente existe? Todos somos humanos. Todos hemos errado, tropezado, incluso con nuestras propias sombras. ¿No es cierto que cada uno de nosotros ha caído en algún momento? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ¿qué hay de aquellos a quienes llamamos malas personas? ¿Significa que todos somos en esencia malos? ¿Qué pasa con aquellos que cambian, con quienes buscan redimirse y ser mejores? No todos cambian. ¿Y realmente crees que redimirse sea posible? No lo sé. Pero no todos se entregan a la oscuridad. Entonces, ¿qué significa ser una persona? Miedo, amor, orgullo, avaricia. Todas emociones humanas que nos guían a lo que queremos. A veces nos hacen sentir cosas buenas y a veces malas. Y aunque es relativo, haremos una reflexión y análisis sobre personajes que nos demuestran que es posible mejorar, caer, redimirse y hacer lo correcto. El debate sobre si las personas pueden cambiar realmente ha sido explorado a lo largo de la historia en la filosofía, psicología, películas, series, cómics, revistas, periódicos y podría seguir, pero creo que entienden el punto. La pregunta es, ¿acaso es posible dejar atrás un pasado oscuro? ¿Es suficiente el deseo de cambiar o nuestro pasado es el que define nuestro destino? Algunos logran redimirse, mientras que otros fracasan en su intento de mejorar. Billy Butcher. Billy Butcher, de la serie de The Boys, es un personaje impulsado por la venganza, en específico contra los superhéroes que arruinaron su vida. A lo largo de la serie intenta justificar su brutalidad con la idea de que es por un bien mayor, pero constantemente se enfrenta a la pregunta: ¿en qué momento se convierte en lo que tanto odia? Haber perdido a su esposa, amigos y lo más cercano que tuvo a un hijo nos muestra lo desgastado y dolido que realmente está. Sin embargo, se niega a detenerse, incluso si eso significa seguirse lastimando. Psicológicamente, Butcher emplea el sesgo de justificación moral, donde sus actos violentos se racionalizan como necesarios. ¿Por qué? Pues porque para él es por un bien mayor, justificando actos egoístas con causas sociales correctas. Filosóficamente, su historia resuena con el concepto de la espiral de la venganza en la ética de Nietzsche. El resentimiento lo convierte en esclavo de su propio odio, perdiendo de vista su humanidad. En algún punto, él realmente trata de hacer lo correcto, intentando cambiar no solo sus métodos, sino confiar en aquellos que consideraba sus enemigos, pues teme haber hecho tanto daño y dolor para nada. Teme que al final toda esa sangre haya sido en vano y ni él ni nadie puedan encontrar un mejor futuro en su mundo. Al final cede a sus impulsos y pensamientos negativos, pues el dolor, miedo y sobre todo el cansancio lo hacen ceder a su parte trastornada y dolida, que no duda en hacer lo que sea necesario para obtener lo que quiere. Su fracaso en cambiar demuestra que, sin una introspección real y sin abandonar el deseo de venganza, la transformación en una mejor persona es imposible. Al final esperemos ver la siguiente temporada, si tiene otro intento. Light Yagami y la corrupción del poder. Light Yagami es el protagonista de la serie de Death Note, el cual encuentra una libreta que le da el poder de asesinar a cualquier persona en 30 segundos.
Él es el ejemplo perfecto de cómo el poder corrompe absolutamente. Comienza con la idea de hacer un mundo mejor, eliminando criminales, pero con el tiempo su moralidad se desmorona y se convierte en un tirano egocéntrico y narcisista. Eventualmente, también se convierte en uno de los seres que tanto desprecia. Personas egoístas que no dudan en justificar sus crímenes y culpar a la situación antes que aceptar la responsabilidad de sus decisiones. Psicológicamente, su historia refleja la teoría del poder de Dacher Keltner, que explica cómo el poder sin restricciones reduce la empatía y aumenta el narcisismo. Esto por tener el poder de asesinar a cualquiera solo con poseer su nombre. En términos filosóficos, su caída puede analizarse desde la perspectiva del utilitarismo extremo, donde el fin justifica los medios, sin considerar la degradación de los valores personales. Light es un ejemplo de cómo el cambio no siempre es positivo, pues a veces un ideal noble convierte en una obsesión peligrosa. Logan, el peso de un pasado violento. Logan, también conocido como Wolverine, es un personaje atormentado por su naturaleza violenta y su pasado lleno de pérdidas. En la película de Logan del 2017 se encuentra viejo, cansado y resignado a una vida de soledad, pues las personas que lo acompañan están tan cansadas y desgastadas como él. Pero en su camino se topa con Laura, un clon hecho a partir de su ADN, la cual le da una oportunidad, una de hacer algo bueno y ayudar a los demás, como hizo en sus tiempos dorados. Logan está cansado y trata de huir de esta situación que los pone en peligro a él y a los pocos amigos que le quedan, pero siente también la obligación moral de ayudarla, debido a quién fue, un superhéroe que siempre ayudaba a otros, pero él ya no era el mismo. ¿O sí? Logan sufre de estrés postraumático y culpa del sobreviviente, lo que explica su resistencia al cambio. Su viaje refleja la ética del sacrificio en el pensamiento estoico. Encuentra propósito en proteger a alguien más, incluso si le cuesta la vida. Logan nos muestra que el cambio no siempre se trata de redención personal, sino de dejar un impacto positivo en el mundo antes de partir, y cómo es que él no era un héroe por sus poderes o su traje, era un héroe por arriesgar su vida por los demás, por ayudar incluso cuando ya no estaba en su mejor momento. Él era un héroe por decisión personal, y así es como decidió morir, como un héroe. It's showtime, folks. Saul Goodman y el autoengaño como barrera al cambio. Saul Goodman, o Jimmy McGill, es un abogado de la serie de Better Call Saul y Breaking Bad. Bastante talentoso, que constantemente lucha entre su deseo de hacer el bien y su inclinación por los atajos un poco ilegales. A pesar de sus intentos de cambiar, siempre termina cayendo en viejos hábitos. Su historia puede tomarse como un caso de disonancia cognitiva. Quiere verse como una buena persona, pero sus acciones dicen lo contrario. En términos filosóficos, puede compararse con la idea de la tragedia en la ética aristotélica. Su carácter defectuoso lo lleva inevitablemente a su propia caída. Saúl nos recuerda que el cambio es difícil, específicamente en situaciones donde somos nuestro peor enemigo, pero también nos enseña que nunca es tarde, pues después de haber ayudado a Heisenberg con su negocio de drogas, haber escapado de la ley durante años y pasar desapercibido durante mucho tiempo, es finalmente arrestado y logra obtener un atajo legal para poder salir de prisión, al menos mucho antes de lo que debería. Sin embargo,
no puede tomar nuevamente la salida fácil al ver al amor de su vida, sentada en la sala de juicio, a quien le prometió cambiar y fracasó. Un pequeño recordatorio de sus recaídas y sus constantes intentos con los cuales llegó a arrastrar no solo a su pareja, sino a su hermano. Sin embargo, por una vez, Jimmy McGill decide hacer lo correcto, confesarlo todo y aceptar su destino, además de sus responsabilidades. Incluso si eso le cuesta la libertad, también puede demostrar que todos pueden hacer lo correcto, incluso él. Y eso era lo que quería demostrar a Kim. Omniman, el guerrero Viltrumita enviado a la Tierra, encarna el conflicto entre la naturaleza y la moralidad. Criado en una sociedad donde el poder define el valor, Nolan vivió bajo la creencia de que la compasión es una debilidad y que su destino es la conquista. Sin embargo, al formar una familia en la Tierra, se enfrenta a un dilema existencial. Su propósito es la dominación, o puede encontrar un significado en el amor y la conexión humana. Independientemente de eso, trata de no cuestionar sus ideales. Considera que su lealtad al imperio es lo más importante, llevándolo a matar a enemigos, amigos y seres queridos. Nolan realmente trata de ignorar este conflicto. Parece que nada puede hacerlo cambiar de opinión. Incluso tuvo que enfrentar a su hijo, diciéndole que si tenía que escoger entre ellos y Viltrum, escogería sus raíces. Todo parecía perdido, hasta que... ¿Qué te va a quedar después de 500 años? A ti, papá. Aún te tendré a ti. Después de esto, él escapa, y tratando de escapar de la vida que formó, es que encuentra quién es ahora. Su viaje no es solo el de un conquistador que se redime, sino el de un hombre que debe enfrentar la fragilidad de su propia identidad. La brutalidad con la que intenta convencer a Mark de su visión refleja su resistencia a aceptar que, en efecto, ha cambiado. Su huida al final de la primera temporada no es una redención, sino el inicio de su reconstrucción. Aquí, Nolan no solo abandona la Tierra, sino la ideología que lo definía, dejando abierto el cuestionamiento sobre si su humanidad era un obstáculo o su verdadera salvación. En este viaje, en el que tiene suficiente tiempo para poder analizar cómo se siente respecto a la situación y sobre todo decidir qué es lo que para él es más importante, tiene una introspección tan profunda que se da cuenta que está experimentando algo que nunca había sentido antes. I think I miss my wife. Nolan extrañaba a su esposa, compañera, a la persona que anteriormente había descrito como una mascota solo para convencerse de su falta de apego. Ahora era la causa de una profunda soledad y arrepentimiento en el Viltrumita. Y al final, no fue la batalla lo que lo quebró, ni la sangre lo que lo hizo dudar. Fue el eco de una voz que ya no estaba. La ausencia de aquellos momentos insignificantes que, sin darse cuenta, habían significado todo. Y así, uno de los guerreros más poderosos del universo descubrió que incluso los dioses pueden sentir miedo. Miedo de haber perdido lo único que alguna vez los hizo sentir que tenían una opción.
que podían vivir una vida tranquila, alejados de lo que creían su destino, que podía tener una familia, una que lo hacía sentir humano. El cambio es un viaje turbulento, una batalla constante entre lo que fuimos y lo que aspiramos a ser. No siempre hay redención y no todos se encuentran en el camino hacia la luz. Algunos se elevan por encima de su pasado, mientras que otros se pierden en la sombra de sus errores. Desde diferentes perspectivas sabemos que cambiar exige más que solo deseo, requiere autoconciencia y valentía, y en ocasiones el choque brutal con la realidad que nos obliga a evolucionar. Cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino. A veces nos convencemos de que hacemos lo correcto, cuando en realidad solo estamos justificando nuestro egoísmo. También, a veces nos aferramos a una causa para evitar enfrentar nuestras responsabilidades, pero de vez en cuando, en esos momentos que definen nuestras vidas, elegimos hacer lo correcto. Elegimos ser mejores que ayer, porque el pasado es un eco inmutable, pero el futuro aún está por escribirse. No es fácil, nunca lo es, pero estás a un paso de ser una mejor versión de ti mismo. El miedo te susurra al oído, el cansancio intenta doblegarte, y la duda buscará detenerte, pero como dijo Kobe Bryant, tengo dudas, tengo inseguridades, tengo miedo al fracaso, tengo noches en las que me presento a la arena y pienso, me duele la espalda, me duelen los pies, me duelen las rodillas. No sé si lo lograré. Solo quiero relajarme. Todos tenemos dudas, pero no las niegas. Tampoco te rindes ante ellas. Las aceptas. Y así, aceptemos lo difícil. Aceptemos el miedo, el dolor y el cansancio. Y aún así, escojamos seguir adelante. No se trata de si somos una buena o una mala persona. Se trata de escoger ser una mejor persona.